indígenas del país. En medio de las protestas, pues llama la atención que Al-Sueida se haya unido. Esta es una ciudad considerada como la ciudad más leal al gobierno de Bashar al-Assad. Sin embargo, pues en los últimos días se ha convertido en un símbolo de la creciente agitación social en el país. Saludamos hasta ahora al profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor, conociendo que Bashar al-Assad pues lleva bastante tiempo en el poder sirio, ¿es la primera oportunidad en que se presenta esta situación, en que la población esté disgustada con el actuar de ese presidente sirio? Particularmente lo que habría que destacar es que las protestas nunca se han detenido, como bien lo comentaban, desde hace más de una década, desde el inicio de la guerra civil siria. Aunque lógicamente hubo periodos de mayor afluencia a las protestas, estas protestas nunca se han descontinuado a lo largo de este periodo. Lo importante de destacar y por qué llama tanto la atención tiene que ver particularmente con tres grandes razones. Primero, es que actualmente en registros de organismos nacionales como extranjeros, es que en la última época, en las últimas 2 semanas, hemos tenido aproximadamente casi más de 130 manifestaciones registradas en todo Siria. Eso por una parte. Por otra parte, sobre todo lo que tiene que ver con Sodaiwa, es una población drusa y por lo tanto también lo que estaríamos viendo es la confirmación de algo que los analistas sabíamos y la población mucho más, que esta continuación de una lógica sectarista o sectarización del país en donde Bashar al-Assad seguía con la lógica de que él estaba salvando a las minorías o salvando a la población de, lógicamente, un quiebre sectario, siendo de que Bashar al-Assad fue uno de los que sectarizó el país, no estaría teniendo una correlación con lo que ve la población. Y, lógicamente, hay que destacar también de que la oleada enorme de protestas, disturbios, huelgas e incluso apedreamiento a organismos institucionales, sobre todo a oficinas del partido del Baas, se inicia lógicamente con esta recorte o eliminación de las subvenciones de los combustibles en todo Siria, que lógicamente empezó a organizar estas protestas. Profesor, ¿qué responde el gobierno nacional y puntualmente Bashar al-Assad ante estas protestas? Y sobre todo cuando uno hace pues búsqueda del tema, algunas de las declaraciones de los manifestantes es hágalo de una manera pacífica antes de, pues, de que haya un estallido más grande. Particularmente aquí tenemos dos grandes problemas. El primero tiene que ver con, como ya lo hemos comentado en este programa con anterioridad, la justicia transicional. Supuestamente, en el mejor de los casos, sí, pasado o con el fin de la guerra civil, iba a haber un gobierno transicional, se iba a llamar a particularmente lo que tenía que ver con la aplicación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde lógicamente se iba a generar un nuevo organismo institucional. Esto es letra muerta, lógicamente. Como ya lo habíamos discutido antes, la justicia transicional siempre fue pensada para juzgar los crímenes de lesa humanidad cuando el organismo institucional, el gobierno, particularmente había perdido. En este caso, Bashar al-Assad sigue en el poder, así que por lo tanto la justicia transicional se ha podido llevar a cabo solamente en juicios en Europa, pero en Siria no. Y por otra parte, lo que tiene que ver con los aparatos de seguridad interior del Estado, que han sido los que han tomado el poder. Hay que recordar que, a diferencia del 2011, el ejército sirio ya no tiene la capacidad de poder ingresar a muchas zonas de Siria, pero tampoco el poder del Estado, en un Estado que no lo podríamos calificar de fallido, pero un Estado bastante débil, una institucionalidad tipo cascarón,
media vacía por dentro, no logra llegar a controlar estas protestas, sobre todo que están divididas por todo Siria. Como ya comentaba, es imposible que el gobierno tenga el poder de controlar, incluso negociar con 130 protestas al mismo tiempo. Por lo tanto, ha tenido y ha vuelto a ocupar una brutal represión, e incluso utilizando artillería o el uso de aviones de origen ruso o rusos para bombardear ciertas zonas. Por lo tanto, las protestas, sobre todo de los drusos, han mantenido la idea de que el gobierno tiene que abandonar el poder, sentarse a negociar y no escalar a una nueva confrontación armada. Y en el escenario internacional, ¿cómo funciona el tema? Es decir, sabemos que, por ejemplo, Siria cuenta con el respaldo de Rusia, pero también sabemos que hay bastante, digamos, conflicto en las fronteras. ¿Cómo queda posicionado Bashar al-Assad con esto? Pues además, sabiendo que hace poco reingresa Siria a la Liga Árabe. Bueno, en particular las imágenes y las entrevistas a los protestantes, sobre todo en Sudaiwa, también plantean una visión geopolítica bastante clara sobre la situación. Plantean de que ellos pretenden tener un Estado soberano sirio y que no las decisiones de su país se tomen a cabo bajo los intereses tanto de Irán y de Rusia. Por lo tanto, dentro de la comunidad drusa, pero también dentro de la comunidad siria en general, la injerencia constante y mayor y consolidada tanto de Irán y de Rusia parece no tener siempre una buena visión de futuro. Por otra parte, la protesta y sobre todo la violencia en términos de la situación extremadamente delicada económicamente en Siria indican que la normalización del régimen de Assad con el resto del mundo árabe no ha contribuido a estabilizar el país. De hecho, lo que tenía que ver con que lo que se pensaban o las altas expectativas de que la normalización con los vecinos de Siria y sobre todo con los ricos estados del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, iban a producir automáticamente una avalancha de subvenciones, préstamos o incluso nuevas inversiones en el país. Nada de eso ha ocurrido. Particularmente, y como lo habíamos comentado con anterioridad, esta idea de que se habían sentado en la mesa para detener el flujo de esta nueva droga, el Captagon, que estaba inundado, que se producía en Siria y que estaba inundando los países del Golfo. Al parecer todavía las negociaciones no terminan sobre eso. Y por último, en el escenario internacional también tiene que ver con la guerra de Rusia en Ucrania, y eso hace que Moscú tenga menor capacidad de ayudar, sí reprimir, pero no ayudar en términos reales económicos al gobierno de al-Assad, aunque lógicamente también Irán se ha comprometido a tratar de detener las protestas. De ahí que también habría que ver qué pasará con esta guardia privada que estaba dentro de Siria, que era comandada por la compañía militar del grupo Wagner o Wagner, que lógicamente ahora ya tiene una postura bastante diferente en torno al futuro de Siria, pero también lo que tiene que ver con sus relaciones entre Wagner y el ejército ruso. Finalmente, profesor, ¿qué va a pasar en los días venideros para la población de Siria y hasta cuándo creemos que se van a extender estas protestas? Es una excelente pregunta. Yo diría particularmente de que aquí tenemos dos caminos. Un camino es que Bashar al-Assad particularmente logre de alguna forma generar nuevos subsidios y nueva capacidad de ayuda a la población siria en términos económicos, de reconstrucción y también en una crisis alimenticia que recorre lógicamente toda la región. Y esto hay que tener estos tres puntos, lo que tiene que ver con el combustible, lo que tiene que ver con la alimentación y lo que tiene que ver con las subvenciones, es algo que particularmente hay que ponerle ojo en tanto de que de octubre en adelante Siria va a entrar en invierno.
Y eso significa que la población va a consolidar sus protestas si es que ve que el gobierno sirio no está ayudando a la población. El año pasado el invierno fue extremadamente duro, y este año lamentablemente y muy probablemente sea de la misma forma. Ese es un escenario. El otro escenario que muchos analistas concuerdan es que Bashar al-Assad no ve la posibilidad de ayudar a esta población y lo que va a hacer es diluir las protestas tratando de llegar rápidamente al invierno a través, lógicamente, de una represión y esperando que el invierno apacigüe las demandas. Y una tercera, bastante teórica, pero que en la realidad ningún analista la ve como posibilidad real, es que el gobierno de Bashar al-Assad llame y aplique la resolución 2254 del Consejo de las Naciones Unidas, y lógicamente genere una nueva repartición de poder, y en particular logre generar algún tipo de paz social. Ahora, hay que también ponerle el ojo que se ha organizado un nuevo tipo de movimiento llamado 10 de agosto, cuando se inician las protestas, y no sabemos mucho de este movimiento social, civil, que podría lógicamente llegar a tener poder para negociar con el gobierno de Bashar al-Assad. Era la opinión del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también director ejecutivo del Intérprete Digital, quien nos informaba sobre esta situación social que se está presentando en Siria, en el poder de Bashar al-Assad. Profesor Jorge, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias y que tenga una excelente semana.